El tema que nos corresponde es el protocolo de vigilancia en salud pública, sarampión y rubiola. El grupo está conformado por Ángela Yesenia Agudelo, Jenny Alexandra Franco, Lady Yorani Ibarra, Sebastián Arias y quien les habla, Luz Miriam Aponte. Entonces les voy a comentar acerca de la rubiola. Es una enfermedad infecciosa provocada por un virus con envoltura lipídica compleja, un genoma de ARN perteneciente a la familia de los togavirus. Género de rovivirus, solamente hay un serotipo de rubiola. La pandemia inició en el Reino Unido en 1963 al 64. Se extendió a los Estados Unidos de América en 1964 al 65. Esto permitió comprender la importancia de esta enfermedad y la necesidad inmediata de tratar su diseminación, dadas sus consecuencias de costos humanos y costos económicos. El virus de la rubiola es del género rovivirus. El modo de transmisión es contacto directo con secreciones nasales o faringes de las personas infectadas. También se dice que cuando los pacientes tienen el virus de la rubiola, por medio de la orina también pueden contagiar a otros pacientes. El periodo de incubación de esta enfermedad es de 16 a 18 días. El periodo de transmisibilidad, una semana antes y por lo menos 4 días después de la aparición del broche. La susceptibilidad del virus de la rubiola es universal, después de la pérdida de los anticuerpos que se adquieren a través de la placenta de la madre. El virus de la rubiola como reservorio es el ser humano, el único huésped de la rubiola. Antes de que estuviera disponible la vacuna en 1969, había una epidemia de rubiola en que los principales afectados eran los niños y las madres gestantes. En la actualidad, muchos casos de rubiola congénita y rubiola en niños han disminuido gracias a la administración de anticuerpos presentes en la vacuna. Hoy en día se da en adultos y jóvenes no vacunados y es un grupo muy vulnerable a que sus hijos presenten rubiola congénita. El 22 de enero del 2014, Colombia fue certificada como el país libre de sarampión, rubiola y el síndrome de rubiola congénito por parte del Comité Internacional de Expertos. Las manifestaciones clínicas de la rubiola son muy notables. En los pacientes se presenta fiebre mayor a 39 grados, cefalea, casos de dolor de cabeza, conjuntivitis, que es la inflamación de las conjuntivas, y un rash notado en la piel de todos los pacientes. Entonces, la vacuna es la administración de un virus vivo o atenuado en el organismo. Se administra de manera subcutánea, ya sea en el muslo o en el brazo, dependiendo la edad del paciente. Se estima de que la protección conferida tras la administración de la vacuna tiene una duración al menos de 18 años, aunque probablemente sea para toda la vida. La dosis, el esquema de vacunación dice que la primera dosis se le administra a los niños a los 12 meses y niños y niñas de 5 años un refuerzo de la triple viral. Sarampión es una enfermedad virídica aguda causada por el paramiruvirus del género Morbillivirus. Este virus tiene la capacidad de romper la membrana, hacer lisis, provocar la fusión de las mismas, formando células gigantes multicleadas como resultado. El virus pasa de una célula a otra. Para el año 2012, la iniciativa Sarampión, ahora conocida como Iniciativa Sarampión y Rubiola, lanzó un nuevo plan estratégico, el cual cubre el periodo del 2012 al 2020 y de manera global del 2015 al 2020. El estado de arte está compuesto de aspecto y descripción, y le voy a decir la descripción de cada uno de estos. Agente etiológico: el virus sarampión pertenece al género Morbillivirus de la familia Paramyxoviridae. El medio de transmisión se transmite principalmente por medio de las gotículas expulsivas, por medio del aparato respiratorio, ejemplo el toser. Suspendidas en el aire ellas quedan, las cuales entran en contacto con las vías respiratorias superiores a la conjuntiva de la persona susceptible. El periodo de incubación es de 7 a 14 días, desde la exposición hasta el periodo de la exantema. Periodo de la transmitibilidad: el riesgo de contagio es mayor entre 1 y 3 días antes del ciclo de la fiebre, 2 y 4 días antes del comienzo del exantema.
Susceptibilidad: todas las personas que no han sido inmunizadas adecuadamente o que no han padecido la enfermedad son susceptibles. Los recién nacidos, si su madre ha tenido la enfermedad o ha sido vacunada, ellos nacen con los anticuerpos y ellos le pueden quedar en el cuerpo de los 5 a 12 meses de edad, y alrededor del 5 al 10% necesitan una segunda dosis antes de cumplir el año. El reservorio: el ser humano es el único huésped natural del virus sarampión. Estado de arte: según los datos de la Organización Mundial OMS, en 1980, antes de la introducción de la vacuna contra el sarampión, se producían en el mundo alrededor de 2,6 de muertes a causa de esta enfermedad. En el año 2000 notificaron anualmente casi 40 millones de casos, 733.000 muertes. Entre el 2000 y 2018 la mortalidad de sarampión disminuyó aproximadamente 164.000 muertes. En 2016 hubo solamente 89.780 muertes por el sarampión en todo el mundo. En 2016 el 85% de la población infantil recibió la vacuna antes de su primer año. En Colombia, entre el SE10 del 2018 y la SE14 del 2019 se notificaron 8.184 casos sospechosos de sarampión, 7.089 en el 2018 y 1.595 en el 2019, de los cuales 291 fueron confirmados. De esos, 209 la fecha exactamente del 2018 y 82 en el 2019. La tasa de incidencia acumulada en el 0,22 de casos por 1.000 habitantes, por 100.000 habitantes. Mayores tasas de incidencia registran las siguientes entidades territoriales: Cartagena, Bolívar y Barranquilla. Manifestaciones clínicas del sarampión: es una enfermedad eruptiva aguda sumamente contagiosa causada por un virus únicamente, que se diferencian por dos etapas de la enfermedad. La primera, llamada fase prodrómica o preexantémica o catarral, se caracteriza por fiebre de 38,5-40,5. Síntomas en las vías aéreas superiores: tos o coriza, que es la rinorrea, además de una fuerte conjuntivitis. Y las manchas de Koplik, que es un signo característico propio del sarampión, como las vemos acá. Estas que están acá en la boca se dan en los ojos y también pueden dar en las partes húmedas del cuerpo. La segunda fase, llamada exantémica o eruptiva, se presenta en el tercer cuatro, que se refiere a una erupción característica por manchas rojas parduzcas que comienzan en la cara y después se generalizan, dura de 4 a 7 días y terminan con la fase descamatoria fina. Buenas tardes, ya vamos entonces a continuar con el esquema de vacunación. El esquema de vacunación entonces son 2 dosis. La primera dosis debe ser a los 12 meses del menor. Cuando haya cumplido el primer año se va a iniciar con la primera dosis de sarampión. Esta vacuna entonces se va a colocar en 4 dedos abajo del deltoides, una vía subcutánea con 0.5 mililitros. Esta vacuna debe ser subcutánea solamente, no se puede administrar intramuscular o algún otro tipo de vía, y se debe indagar antes de vacunar sobre si ha tenido en los últimos 15 días fiebre mayor de 38 grados.5 y si es alérgico al huevo o al pollo, porque ya, como hablamos anteriormente, esta fue incubada en un embrión de pollo. Listo, estas son las recomendaciones para poder vacunar a un. Clasificación del evento de sarampión y rubeola. Empezamos con un tipo de caso sospechoso. Un caso sospechoso es que el paciente presenta toda la sintomatología de sarampión o rubeola y queda como sospechoso. Ya pasamos a un caso confirmado por laboratorio. Un caso confirmado por laboratorio, entonces se va a sacar una muestra de sangre, es donde se va a evidenciar los anticuerpos del IgM. Si el IgM sale reactivo, se le va a cuantificar el IgG, y si el IgG sale positivo con la PCR, pues entonces se confirma un caso confirmado por laboratorio. Pasando ya a un caso confirmado clínicamente, es todo caso sospechoso sin muestra adecuada de sangre o sin nexo epidemiológico con otro caso confirmado por laboratorio.
Un caso confirmado por nexo epidemiológico, pues entonces también es todo caso sospechoso de rubéola o sarampión que tenga un nexo o un vínculo epidemiológico con un caso confirmado por laboratorio. Un caso descartado es un caso que ha presentado toda sintomatología, pero por medio del laboratorio se descarta con las IgG, no tiene presencia de anticuerpos. Un caso importado es todo caso de pacientes que han circulado en un periodo de tiempo en una exposición donde hay endemia de este tipo de virus, más o menos de 7 a 18 días de inicio del exantema, y se confirma un caso importado que estuvo en otra parte, le empezó toda la sintomatología, llegó a nuestro país y es un caso entonces confirmado importado. ¿Listo? Un caso relacionado con un caso importado, pues entonces es un caso que empezó con toda sintomatología, se confirmó y estuvo en contacto con un caso importado. Casos con infección adquirida en el país es un caso confirmado de sarampión y rubéola que según las pruebas epidemiológicas y virológicas forma parte de una segunda cadena de transmisión a partir de un caso importado. Caso asociado a la vacuna, entonces es un caso sospechoso de rubéola sarampión que después de su vacunación empezó a adquirir toda esta sintomatología. Y casos con fuentes de infección desconocida es todo tipo de casos que no tiene un nexo epidemiológico, no tuvo un nexo epidemiológico y no se sabe la procedencia del virus a esta persona. Ya pasando a ayudas diagnósticas, encontramos dos tipos de ayudas diagnósticas, en muestras de suero y muestras de hisofagio faríngeo. En las muestras de suero, como le hablé anteriormente, son unas muestras de sangre donde se va a evidenciar los anticuerpos del IgG, el IgM. ¿Listo? Con estas dos pruebas se van a diagnosticar un paciente con sarampión o rubéola. Y con el hisofagio faríngeo, entonces se le va a tomar una muestra y es donde se detectan los dos tipos de virus, el virus de sarampión o virus de rubéola. Con estos dos métodos diagnósticos se puede confirmar los diagnósticos de rubéola o sarampión. Con las acciones individuales. Esta consta de 5 puntos importantes, donde uno de ellos es el diligenciamiento de la ficha de notificación y de investigación. La elaboración de la historia clínica, donde esto nos sirve para definir el manejo que le vamos a brindar a nuestro paciente, ya sea de manera hospitalaria o de manera ambulatoria. El aislamiento del paciente es un aislamiento respiratorio que también se debe definir, y el estudio de los laboratorios. Con las acciones colectivas, donde la Dirección Municipal de Salud realiza la investigación epidemiológica del campo durante 48 horas. ¿Cuál es el objetivo de esta dirección? Pues es establecer la fuente de infección, el lugar de contagio, los antecedentes de vacunación o si hay más factores que faciliten la transmisión de esta enfermedad. La notificación. En esta notificación hay una periodicidad y una permanencia de la recolección, ¿sí? Con eso permite la vigilancia del sarampión y de la rubéola, que es de carácter permanente con la recolección periódica. Esa recolección se hace con datos semanales, teniendo en cuenta que es coherente con la historia natural del evento y con el objetivo de la vigilancia. Hay notificaciones que se clasifican en 3, donde una de ellas es la notificación inmediata. ¿Qué es esta notificación? En esta, todos los casos sospechosos deben notificarse de manera inmediata o individual, ¿sí? La notificación semanal. Estos casos sospechosos de sarampión y de rubéola deben reportarse semanalmente de manera acumulada. Y los ajustes periódicos epidemiológicos, en estos casos se debe realizar a más tardar
el periodo epidemiológico inmediatamente posterior a la notificación del caso. Tenemos los tipos de notificación. Tenemos la de notificación positiva, que es de interés público y esta se realiza de manera semanal o inmediata. Tenemos la notificación negativa, que no es de interés público y se realiza de manera semanal. Tenemos la notificación ausente, que las entidades no hacen ningún tipo de registro. Y la notificación tardía, que se esa notificación o la OPG la envía después del tiempo estipulado. Tenemos la ficha de notificación, consta de dos partes. Los datos básicos, hasta allí se registran los datos del paciente, la UPG, también el departamento y otros datos básicos. Tenemos lo que son los datos complementarios que se registran, que son específicos del evento y el tipo de evento. Tenemos lo que es el encabezado de la ficha epidemiológica. Entonces, ¿qué va en esta ficha epidemiológica? El código de UPG, la razón social, el tipo del evento, el código del evento y la fecha del evento. Es de tener en cuenta que el código de UPG va conformado, se llena con códigos. Ustedes, que es el departamento de Risaralda, sería 66 y la ciudad Pereira sería 170. Hay que tener en cuenta que la que dice código es dependiendo de la entidad. Si es la policía, 7; si es armada, 8; y si es una entidad no reconocida, sería 9. Y si no, entonces el RIS les asignará un código y su índice depende de la entidad. Si es armada, que sería 82. Tenemos lo que es la identificación del paciente. Entonces, ¿qué va acá? Todo lo relacionado con el paciente: cédula de ciudadanía, nombre completo, dónde vive, el tipo de régimen a que pertenece, o sea, la afiliación de seguridad social. Y tenemos lo que son los grupos de poblaciones a que pertenece el paciente. Hay que tener en cuenta que lo que es la M y la S son datos utilizados cuando el paciente no está registrado. La MS son para pacientes menores de edad y la S para mayores de edad. Tenemos la notificación. Ustedes en la notificación se llenan lo que es el departamento, donde sucedió el evento, si en este caso la fecha de inicio de los síntomas y si por eso tuvo presentes que hayan sido desde su muerte, ustedes se llenan esta información. El espacio exclusivo para uso de los entes territoriales. Entonces, se debe llenar cómo fue confirmado, si fue descartado, si fue confirmado por laboratorio clínico y la fecha. Tenemos la ficha aquí de notificación. Entonces van lo que son los datos básicos del paciente, el nombre del paciente, los datos de los familiares, el caso de un que fue descartado por laboratorio, por búsqueda activa, por consulta externa o por hospitalización, por comunidad, y si el paciente tiene antecedentes vacunales. Acá tenemos los datos clínicos. Entonces aquí tenemos en lo que en general debe llenarse la sintomatología del paciente, los días que empezaron los síntomas y en la fecha que inició la sintomatología. Y en las posibles fuentes de infección, si fue por contacto, si tuvo viajes anteriores, si tuve contacto con una paciente embarazada, o también si el paciente donde contrajo el contagio estuvo en una ciudad que haya tenido contagiados. Acá los datos clínicos del laboratorio. Entonces acá, como dice marque aquí, entonces está la muestra, prueba, agente y resultado. Se debe llenar con códigos, depende si la muestra, ustedes orina, hisopo, nasofaríngeo, aspirado nasogástrico. Entonces acá a los lados hay una numerología, entonces se debe llenar con ese número. Y seguimiento de ajustes en clasificación final. Si usted hace paciente se le administró vacuna, y si el caso fue confirmado, señale la fuente de infección, si fue importado, si fue por fuente desconocida, si fue por autónomo, y si el caso fue descartado, señale el criterio descartado, si fue por laboratorio, si fue reacción vacunal, si tuvo un nexo epidemiológico, es decir, que el nexo epidemiológico quiere decir que este paciente estuvo donde haya pacientes contagiados.